buscando el reino de Dios y su justicia, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En eso es que se aprovecha bien el tiempo y se aprovecha bien la juventud. Gloria a Dios. San Juan capítulo 14, versículo 6. Y oro al Señor que me ayude en esto que vamos a hablar y que Dios nos ayude a comprender las cosas que Él nos ha permitido saber. San Juan capítulo 14, versículo 6, dice la escritura: Jesús le dijo, ¿yo soy qué? El camino y ¿qué más? ¿Y qué más dice? Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Vamos a hablar hoy, vamos a continuar hablando de los 5 pilares de la iglesia cristiana. Esto ya hace rato vamos allí, ¿no es cierto? Pero no tenemos afán. ¿O usted tiene algún afán? ¿Verdad? La Biblia dice, no esté afanado por tantas cosas, ¿no? Vamos despacio, pero seguro. Otro de los 5 pilares de la iglesia cristiana, evangélica, verdadera, es importante poder hablar de eso, ¿verdad? Asentir en eso, de la iglesia cristiana, evangélica, verdadera. Porque hay por ahí iglesia cristiana que se llama cristiana, ¿no es cierto? También por ahí hay iglesia que se llama cristiana. Pero yo hablo de la iglesia cristiana verdadera. Porque inclusive por ahí se habla de falsos cristos. Una de las características o uno de los pilares de los que hemos venido hablando y uno que se suma a ellos es el solo Cristo. Amén. Y vamos a hablar de solo Cristo. Hemos hablado de solo Escritura, hemos hablado de sola gracia, hemos hablado de sola fe. Ahora vamos a hablar solo Cristo, porque en esto se basa la verdadera fe, el verdadero cristianismo, los verdaderos hijos de Dios, la verdadera iglesia. Amén, amén. Solo Cristo. Esa es la cuarta, nos falta la quinta. Y la quinta sigue después de la cuarta, ¿no? Ok, solo Cristo. Y esa es una de las declaraciones que hizo el Señor y una de las que quizá pudiéramos decir que, hermano, define cosas tremendamente profundas, verdaderas, sin decir que la palabra de Dios en su totalidad no lo es. Pero esto que dijo el Señor, mi amado, nos fundamenta en algo muy estable en nuestra vida y muy claro. Cuando yo leía este versículo, yo recordé en alguna ocasión el testimonio de la hermana Elena Vega. Ella me contaba, muchas veces hablando acerca de cómo llegó al Señor, y me contaba ella que ella llegó a Cristo con sus hermanas y sus padres eran muy religiosos, muy en la iglesia y sirviendo y de la comunión y de excomulgación y todas esas cosas. Llevaban pues la religión así bien como... Y resulta que dice la hermana que ella conoció al Señor y el Señor le abrazó, la trajo y comenzó a caminar con Cristo, pero ella temía por su familia, sus padres, y tuvo persecución con sus padres, dice ella. Y ella en algún momento de todas esas cosas que le ocurrían, ella dijo, bueno, ¿será que yo estoy errada o qué? ¿Cómo es el asunto? Y le oraba a Dios si estaba en error, por qué le ocurría todas esas cosas y que Dios le hablara. Y ella me cuenta que Dios le dio una palabra y le dio un solo versículo en la Biblia específico, y fue este. Cuando ella le preguntaba acerca de si estaba en error o si estaba buscando de verdad al Señor, si era el camino verdadero.
y Señor, muéstrame, y porque escuchaba muchas otras religiones, muchas otras enseñanzas, y el Señor le dijo a ella, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Elena dijo, con eso tuve, pastor, con eso tuve. Y ya. Y seguí a Cristo, y me costó hasta excomulgación, pero se sostuvo allí. Mira, vino el Espíritu Santo, vino Él y trajo esta palabra y fue contundente en la vida de ella. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de mí y por mí. Y con eso dijo, amén. Y siguió adelante hasta el sol de hoy. Bendito sea nuestro Dios. Solo Cristo. Y note en lo que Él se empeña en hablar y decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero tenemos un problema con algo, y hay algo que le llaman el inclusivismo. Yo escuché ese término y me fui a buscarlo y encontré lo siguiente. Dice, inclusivismo afirma que mientras que un sistema de creencias posee la verdad absoluta, otros conjuntos de creencias son a lo menos parcialmente ciertas. En otras palabras, como más sencillas, el inclusivismo tiene que ver con el hecho de no solamente tomar algo, sino incluirle otras cosas además de esas. El término quizá pretende incluir, además de Cristo, porque dentro del inclusivismo encontramos en la parte, digámoslo así, religiosa en cuanto a la fe, quienes son inclusivistas diciendo que Cristo más otros intermediarios, otras cosas necesarias para la salvación del hombre. Cristo, pero también, por ejemplo, los judíos en el tiempo de la iglesia primitiva decían, sí, pero hay que circuncidarse. Sí, pero las obras. Sí, pero hay que ayunar. Amén. Sí, pero también San Pedro y San Pablo y San Juan. Pero, amado hermano, lo que la Escritura declara es que Cristo es suficiente. Amén. Y el mismo Cristo lo dijo, si bien hemos venido a este versículo que San Juan escribió en su evangelio y que estoy seguro que oyó y escuchó del mismo Señor, pues obviamente ahí está escrito, y Juan dice que Jesús dijo, y lo que dijo fue, yo soy, yo soy, yo soy. Existen diferentes momentos en que el Señor Jesús habló acerca de Él, refiriéndose con este término, yo soy. Y es el único que se ha atrevido, por decirlo así, a hablar en primera persona de lo que es en esencia. Y que al decirlo, lo vivió, lo demostró, yo soy. Él dijo, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo, soy la puerta, yo soy el buen pastor. Tremenda esta, soy la resurrección y la vida, dijo él. El que cree, el que esté muerto, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos el poder de Dios levantando a Lázaro, por ejemplo. Él dijo, además de esas, dijo, la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, y la que permanece en mí,
estará firme allí, dará fruto. Vosotros sois los pámpanos. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy la raíz del linaje de David, descendiente de David, de donde se había hablado, donde había hablado el Señor de que vendría el Salvador del mundo según el linaje de los hombres. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana que alumbra. De eso estamos hablando, algo de eso estamos hablando el día jueves. Pero la Biblia es en este asunto exclusivo. La Biblia enseña, o lo que Dios ha revelado a través de la Biblia, de su palabra, es que solo Cristo le corresponde la salvación del hombre y solo a Él corresponde, y Él representa lo exclusivo. Es exclusiva la salvación de Cristo y de nadie ni de ninguna cosa más. Amén. Es exclusivo de Él y solamente de Él. El asunto es que el ser humano, el mundo es inclusivista. No esto, pero no hay nada de malo en esto también, o probar de todo. Y en eso han incluido inclusive lo concerniente a la salvación. Cristo no es suficiente, no, las buenas obras, el que yo haga cosas buenas, el que yo haga sacrificios, el que yo suba de rodillas, el que yo dé limosnas, qué sé yo, tantas cosas. Y pretendemos ganar la gracia, la salvación que Dios nos ha entregado a nivel de buenas obras, inclusive de caminos moralistas. Pero Dios es claro cuando dice solamente en Él hay salvación. Vamos a mirar algunos versículos y yo sé que usted lo ha escuchado, lo ha leído, pero qué importante es que nosotros podamos siempre tener en cuenta que la palabra es como el maná, que todos los días caía y todos los días comían del mismo maná y comían maná y comían maná. Y se cansaron de comer maná y dijeron, queremos carne. Hoy parece que muchos creyentes a veces se cansan de comer maná, de este pan del cielo, de comer. Todos los días hay Biblia, ¿no? El mismo mensaje. Ay, no, qué pereza. Ay, leer la Biblia todos los días. Mejor vamos a comer carne. Y entonces comienzan a andar en la carne y se vuelven carne y se vuelven carnales. Y ya no quieren comer maná, ya no quieren este pan, sino que quieren es carne. Y por ahí se anda ayunando carne y se come pescado, ¿no? Que me traigan la carne para acá, aunque yo ya casi no como carne, ¿no? Pero Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Hay algún otro nombre en que podamos ser salvos bajo el cielo? La Biblia dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo. No hay, no lo hay. Amado, no lo hay. No hay otro nombre debajo del cielo, ni otra cosa, ni otra persona, ni Dios, ni ninguna imagen, nada, ni ningún fetiche o estatua, nada bajo el cielo que haya sido dado a los hombres, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, podamos ser sanados, podamos ser liberados. No hay otro nombre, no hay otro lugar a donde mirar, no hay otro lugar a donde ir. Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iré? Solo usted tiene palabras de vida eterna. Aleluya. Solo usted tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde iré? Tremendo, porque el Señor Jesús los exhorta aún a sus mismos discípulos cercanos y les dijo, ustedes también se van
también se van ustedes. Y Pedro dijo en primer lugar, Señor, no tenemos más a dónde ir. Solo tú. No hay otro lugar a donde mirar. Amén. Jesús habló de aquella serpiente de bronce que Moisés levantó por orden de Dios en el desierto. Y cuando la serpiente mordió a aquellos en el desierto, dice que todos los que miraron a esa serpiente de bronce que tipificaba a Cristo, su muerte, el juicio sobre el pecado, porque eso significa de alguna manera eso. Así será levantado el Hijo de Dios como la serpiente que fue levantada, y todo aquel que mire a la cruz, al sacrificio, lo acepte, lo crea, lo reciba, ese será salvo de la mordida de la serpiente que mordió a Eva y a Adán, ¿no? Pastor, pero no dice que lo mordió. Sí, yo sé que no los mordió físicamente, pero qué mordida que les dio, y cayeron. Y les entró el veneno del pecado y nos entró a todos. Pero fue levantado esa como un asta de arriba, tipificando el juicio sobre el pecado. El Hijo del Hombre fue levantado así y dijo el Señor, dile que miren, y cuando miren allá, entonces el veneno se les va a ir. Hermano, todo aquel que pone su mirada solamente en Cristo, el veneno del pecado Dios lo quita con su sangre preciosa. Y a su nombre, solo la sangre de Cristo Jesús nos quita el veneno. Y el veneno me mató. Ahí está, el veneno mortal. Y el único antídoto es Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz, y por la fe en la gracia derramada a través de su Hijo amado. Así que en ningún otro hay salvación. La Biblia, por lo menos yo, ¿verdad? Mirando en la Biblia, en ninguna parte me he dado cuenta que la Biblia diga que hay otro en el cual haya salvación, que haya otro al cual haya que mirar, haya otro que me ayude, haya otro que me vaya a llevar. ¿Solo Cristo? Pastor, ¿y el Espíritu Santo? Sí, pero es que el Espíritu Santo, dice la Escritura, Él me va a glorificar a mí, y el Espíritu Santo te guía a Cristo y a su nombre. ¿Pero es Dios? Sí, es Dios, pero Cristo es el puente. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y del Espíritu Santo dijo Cristo, Él me glorificará. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, vendrán ríos de agua viva. Y decía esto Juan, del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él y a su nombre. Porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Señor, ahí hay libertad. Conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. Y Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta? ¿Por qué nos inventamos tantas cosas? ¿Por qué nos resistimos tanto? Cuando lo que debiéramos hacer es rendirnos, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Venid, humillémonos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Somos hechura de Él. ¿Por qué buscamos? Cristo es suficiente, hermano. Amén. Y decir que Cristo es suficiente, solo Cristo es suficiente, requiere mucho. Hay gente que pretende simplemente decir, yo sé que Cristo es suficiente, sí es mi Salvador, lo tengo claro, pero con su testimonio, es que no es solamente de decir. Yo le voy a decir algo, hasta el diablo sabe que Cristo es el Señor, ¿o no? Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? No solamente saber que Él es el Señor. Si alguien dice Jesucristo es el Señor, en plenitud y en verdad lo dirá si el Espíritu está en Él. Y eso debe ser consecuente con su conducta, debiera ser
o debe ser consecuente con lo que dice. Si yo digo, Jesucristo es mi Señor, entonces yo tengo que demostrarlo con mi vida. Partamos, si Él es el Señor de mi vida, Él ha venido a ser Señor en mi vida, ha venido a mí, porque antes yo era de un Señor y se enseñoreaba de mí. Valga la redundancia, el pecado. Dice la palabra, por cuanto estáis en la gracia, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Dijo el Señor, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Entonces decir que solo Cristo es el Señor y mi Salvador requiere de que Él gobierne mi vida, Él dirija mi vida. Y si fuimos gobernados y dirigidos por el pecado para muerte, ¿cuánto mejor es que el Señor gobierne mi vida si todo lo de Él será para vida y bienestar de mi vida? Valga la redundancia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice su palabra. Solo Cristo, mi amado. ¿Hay que orar? Sí. ¿Debiéramos ayunar? También. Pero la Biblia habla también diciendo, ustedes ayunan, pero ese no es el verdadero ayuno. Ayunan y salen a pelear, salen a gritar y siguen en lo mismo, no. Ustedes ayunan y dejan de comer y vienen y se inclinan como un junco y se dan garrote y pretenden acercarse como si hubieran hecho justicia, no. Ustedes oran y hay que orar, pero podrán venir y multiplicar la oración. Oraban 2 horas, ahora lo hacen 4 horas, pero mientras no tengan un corazón arrepentido, de nada les vale orar. Solo Cristo. Y nuestra fidelidad es que Él sea el Señor de mi vida, que Él entre y venga a ser el Señor de mi vida y Él me enseñará a vivir la vida correcta en Dios y a su nombre, porque Él es la vida de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 también el mismo apóstol Pablo Primera de Timoteo le dije, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? Pero, estoy mirando el capítulo 5. Capítulo 2, versículo 5 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, ¿qué? Hombre. Se hizo hombre, ¿verdad? Y está sentado a la diestra del Padre. Pues hay un solo Dios y un solo mediador, intercesor, árbitro, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos y del cual se dio testimonio a su debido tiempo, se dio testimonio. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Amén, amén. Y creo que es claro, ¿verdad? No hay otros. Se han interpuesto otros intercesores ante Dios y se ha puesto a Cristo en segundo lugar. María, por ejemplo, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, yo no sé, ¿no? Yo como no era así como tan religioso, o bueno, por lo menos no, pero por lo menos una de las cosas que más se arraiga en la fe tradicional es
la fe en María, ¿no? ¿Quién era María? ¿O quién fue María? ¿De dónde tenía que nacer Dios hecho hombre? Pues nació de María. Había podido nacer de Marta, de Esperanza, Claudia, Ximena. Pero nació de María. ¿Por qué? Pues halló gracia. ¿Sí o no? Pero eso la hace intercesora entre Dios y los hombres. Es que Jesús le obedeció a María cuando dijo que hicieran el vino. Hombre, pues era su mamá. Y pues, o sea, hay argumentos que no. Amén o no amén. Creo que es una oración que hizo María misma, no recuerdo en este momento. Y en esa oración, María dijo, has mirado la bajeza de tu sierva. Aquí lo encontré. Lucas 1, 46. Entonces María dijo, cuando María visita a Elizabeth, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante. Mire lo que dice, en aquellos días, vamos a leerlo del versículo 39, Lucas 1, 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, María saludó, según dice allí, la criatura le saltó en su vientre a Elizabeth. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú, María, entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma, ¿quién? Al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? ¿El Padre salvó a Cristo? ¿O Cristo salvó al hombre? ¿Sí? ¿El Padre salvó a Jesús? Dios se hizo hombre. Él era hombre. ¿Y Dios el Padre salvó al hombre? ¿Jesús? No. Él se hizo hombre por causa de nosotros, para pagar el precio. Pero Jesús antes estaba haciendo la voluntad del Padre, salvando. Y si María es intercesora o María es salvadora, entonces María dice, mi espíritu se regocija en Dios, que es mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Sí, bienaventurada, dichosa, ¿verdad? Dios se ha fijado en mí, su humilde esclava. ¿Qué traducción es esa? Dios se ha fijado en mí, su humilde esclava, dice en otra versión. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, engrandece mi alma al Señor, dijo esta mujer, una mujer de Dios, María, y en la cual quizá pudiéramos decir, las mujeres pudieran ver en esa mujer un ejemplo. Amén. Ni aun los ángeles, cuando se presentaron, por ejemplo, a Juan, y Juan se postró, dijo, no, levántate, levántate. Adora a Dios, adora al Señor. Yo soy un consiervo tuyo, ponte de pie. No permitieron eso. Ahora,
¿Quién era María? Pues María era otra destituida de la gloria de Dios, como todos. Todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. De Adán y Eva para acá, todos. El mismo Pablo, Pedro, Juan, Lucas, todos los que escribieron, y la gracia de Dios los alcanzó y Dios los escogió para escribir esta bendita palabra. Los hombres de Dios, escogidos de Dios, Dios escogió a esos hombres para traer la bendita palabra del Señor y nos ha escogido a nosotros para que en esta palabra revelada a esos primeros llevemos la palabra a muchos diciendo: Cristo es suficiente, y a su nombre. Porque así como a ellos también se nos ha encomendado a nosotros el evangelio. A ellos les fue revelado, ya está revelada. Ahora nosotros tomamos de esta revelación y en base a esta revelación seguimos llevando el mensaje del Señor. ¿Tengo tiempo todavía? Lucas 19:10, San Lucas capítulo 19, versículo 10. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, desde el versículo 9 leámoslo, dice: Jesús le dijo, hablando aquí acerca de Jesús en su encuentro con Zaqueo y Zaqueo su encuentro con el Señor Jesús. El versículo 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, hablando de Zaqueo. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, ¿de quién está hablando allí la Escritura? Cristo está hablando de sí mismo. En otras palabras diría él: yo he venido a buscar y he venido a salvar lo que se perdió. ¿Y qué se perdió? ¿O quién se perdió? Pues el hombre. Y dice: el Hijo del Hombre, yo he venido a buscar y a salvar. Yo, he venido yo a buscar lo que se había perdido, porque nadie busca a Dios, no hay quien busque al Señor, no hay ni uno solo, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, dieron la espalda, escondieron el rostro del Señor, le dieron la espalda y se perdieron. Pero Cristo, el Hijo del Hombre, Él hablando de sí mismo, es como si dijera: yo he venido a buscar lo que se perdió y a salvar lo que se había perdido. Amén. 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. 15, 22. Dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los hombres. Todos los hombres que nos perdimos. Bueno, ahora si estamos en Cristo ya no estamos perdidos. Ya nos encontró el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya no estamos perdidos, ya nos rescató. ¿Verdad? Ya la luz vino a alumbrar, la luz que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. Andábamos en tinieblas, pero Él vino a alumbrar delante de nosotros. Él nos halló. Así que el apóstol dice: así como en Adán todos mueren, todos, en uno todos mueren, en uno solo también, esto es Cristo, todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Pero está hablando de uno, solamente uno, y este es Cristo. Note que en ninguna parte más de la Biblia, en ningún lugar más habla sino de Cristo. Desde el principio, hablando de la simiente de la mujer, en el Génesis está hablando precisamente de Cristo. Y habla de descendencia, y recuerde que en alguna parte habla de descendencia y lo habla de uno solo, su descendencia, hablando de uno solo. Esto es Cristo, no está hablando de muchos, sino que habla de uno solo, de Cristo, porque solo por Él es nuestra salvación. San Juan capítulo 3, versículo 17. San Juan capítulo 3, versículo 17. Dice la escritura, el apóstol Juan, versículo 17, dice: Dios
no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Note que dice a su Hijo. Es que no involucra a nadie más, dice a su Hijo. Dios no envió a su Hijo y a San no sé qué, y a San sí sé cuándo, y esto para salvar al mundo. Ni siquiera dice Dios no envió a su Hijo y a la ley, por ejemplo, para salvar al mundo. Porque por la ley nadie puede ser justificado o ser salvado. Nadie se puede salvar. Entonces note que dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y no dice, además de esto o aquello, o aquel o aquella, para que el mundo sea salvo por él. Y yo creo que todas estas declaraciones del Espíritu Santo a través de los hombres de Dios a quienes inspiró son claras en comprender y entender que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro lugar a donde mirar. Amén. No hay otro lugar donde podamos mirar. Gloria al Señor. San Juan 14:6 es quizá de lo más relevante, como les decía ahora. Es lo más relevante de la autorrevelación del Señor. Porque note que el Señor fue directo, mi amado. Él fue en alguna manera directo cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando Él declaró esto, esta fue de las cosas que más removió a los hombres en aquel tiempo, aquellos religiosos. Fue lo que más indignó, el hecho de que Él mismo dijera que Él era la vida, el camino, la verdad, y que dijera aún mayormente lo siguiente: nadie va al Padre sino a través de mí. Eso ofendió a los religiosos en aquel tiempo. Porque hoy inclusive se habla de la Santa Madre Iglesia. La iglesia es la iglesia. Santa porque es santificada por Cristo. Pero madre, nadie viene al Padre sino por mí. Y es claro. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es claro, mi amado. Yo creo que debemos de abrazar las palabras del Señor cuando dice por allá en Apocalipsis, el que tenga oídos oiga. Escuche claro, atentamente. Él lo dijo claro. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él fue el que murió y también el que resucitó de entre los muertos para darnos vida. ¿Cuántos dicen amén? Ni María lo hizo, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie lo hizo. El apóstol dice, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos la gente más digna de lástima. Ahí sí, como muchos han dicho por ahí, ¿no? Pudieran decir, y con mucha razón, pobres diablos, ¿verdad? Porque hay gente que quizá de esa manera, déspota, pudiera decir quizá de los cristianos, ¿no? De muchos creyentes. No sé a usted, pero por lo menos a mí, no precisamente con esa palabra, pero sí en muchas ocasiones me hicieron así. Y Pablo dice eso: si Cristo no hubiera resucitado, seríamos la gente más digna de lástima, porque estamos predicando a uno que murió y se quedó en la tumba y se pudrió su cuerpo, como el cuerpo de cualquier ser humano. Pero este Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó, como dijo que se levantaría al tercer día y que volvería al lugar de donde había venido de nuevo con el Padre, donde estaba en la eternidad, porque Él es el alfa y la omega, porque Él es Dios con nosotros.
Y a su nombre. Amén. Él lo dijo. Gloria al Señor. Paremos allí. Detengámonos allí. Póngase sobre sus pies esta mañana. Yo sé que usted sabe muchas cosas acerca de esto y quizá muchos que me pueden escuchar también de muchas de estas cosas comprenden. Es que mucha gente sabe acerca de estas cosas, pero sabiendo eso, aún, mi amado, añaden otras cosas. Porque fíjate, dicen, sí, Cristo, pero también San Pedro. Sí, Cristo, pero también María. Sí, Cristo, pero también los mandamientos de la iglesia. Amén. Sí, Cristo, pero también las buenas obras. Pero el mismo Señor, mi hermano, nos advirtió de todas estas cosas y están escritas ahí. Podemos tener la seguridad de que esta es la palabra del Señor, porque el mismo Señor dijo también que las escrituras daban testimonio de Él. Es tremendo lo que dijo el Señor inclusive a aquellos en aquel tiempo que les dijo, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes tienen la ley y les parece que en ellas tienen la vida eterna. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. Cosa curiosa que también puede pasar hoy en día con muchas personas que dicen, creo en Dios y creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no quieren venir a ellas. Usted le pregunta a muchas personas y de pronto será raro el que diga que la Biblia, bueno, hable mal de la Biblia. Pero usted le pregunta a muchos hoy en día si cree qué es la Biblia y ellos van a decir es la palabra de Dios. Pero no quieren venir a ella. Y quizá de alguna manera así pueda ocurrir muchas veces con los creyentes. Sabemos que ese es el testimonio de Cristo y que en ella está la verdad, sin embargo no queremos venir a ellas. ¿Y qué significa venir a ellas? ¿Simplemente venir a leerlas? No, es venir a leerlas, enterarnos y vivirlas. Creerlas. Como dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura, porque los santos hombres de Dios, dice Pedro, escribieron no inspirados por sí mismos, sino por el Espíritu Santo que los guió a escribir cada palabra que ellos hablaron. Y hablando aún de los profetas, dice, ellos indagaron aún sobre qué persona hablaba el Espíritu Santo. ¿De quién hablaba cuando Isaías hablaba del siervo sufriente? Y se les fue dicho, no para ustedes están hablando esto, sino para nosotros, dijo Pedro. Pero ellos también están ahí incluidos. Moisés habló también de él. Amén. Yo pienso humanamente hablando, ¿no es cierto? Cuando Jesús aparece allí, lleno de la gloria de Dios, y aparece Moisés, quien habló de él, y Elías. Y uno se pregunta, ¿será que ya lo habían visto antes allá? ¿O lo vieron en esa ocasión? ¿O solo en esa ocasión Dios les permitió ver del que hablaron? Moisés recordó quizás las palabras que el mismo Señor le puso en su boca, diciéndole, un profeta como yo vendrán y a ese van a oír. Yo humanamente pregunto, ¿no? Qué bueno indagar sobre eso, ¿no? Orar a Dios y quizá estudiar, no sé. Ah, hermano Diego. Porque así dice Pedro, ellos indagaron sin saber, a ver qué persona y qué tiempo, o sea, quién era el que venía.
Ellos hablaban de un siervo sufriente, hablaban de un Mesías, hablaban de un Salvador, pero ellos no sabían. Ellos simplemente los tomaba el Señor y ellos anunciaban. Qué glorioso es esto, ¿verdad? Amén, amén. Levante sus manos al cielo, dígale: Padre, gracias por su palabra, gracias por Cristo, gracias por permitirnos comprender estas cosas hoy. Gracias, porque el misterio, lo que estaba escondido, Señor, tú nos has permitido de alguna manera conocer las cosas que a ti te han placido conocer. Como está escrito, y el mismo Moisés lo dijo: las cosas reveladas Dios las ha traído para sus hijos, pero las ocultas están para Dios, son de Dios. Pero también dice su palabra, Señor, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes guardadas y has revelado a los que te aman. Y creo que allí estamos de alguna manera, Señor, hoy, porque nos has hecho comprender muchas cosas y aún más has hablado a través de tu siervo diciendo para que ustedes conozcan qué es lo que Dios les ha concedido. Y gracias, porque creo que todo esto hace parte, Señor, lo que hoy oímos, lo que hoy podemos escuchar y leer en tus palabras, en tu palabra, y entender, creo que hace parte de lo que tú nos permites entender que nos has concedido, que solo Cristo es suficiente, que por Él y en Él estamos, que en Él estamos completos y en Él nos haces plenos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.